tendrás unos 30. 33. No es necesario que lo digas, pero bueno, te leo nomás. No tengo problema, no tengo problema. Vos viviste y trabajabas antes de la pandemia, viviste la pandemia, esta salida que todavía no sabemos para dónde vamos, más o menos analizando las cosas, pero vemos que los que creíamos perdedores están reflotando, la hotelería está reflotando, y todo lo que sucedió. ¿Vos cambiaste tu forma de desarrollar? Sí, Mali, es una pregunta muy interesante porque pensamos muchísimo en qué podíamos hacer en los edificios. Luego de la pandemia luego de la pandemia la gente siguió trabajando en sus hogares. Entonces, estamos pensando poner en los edificios lugares de coworking y demás, sumar eso a los amenities. Y lo que sí ya pudimos hacer en un edificio que estaba en construcción, que era Rentalis 2, que empezó en plena pandemia, fue modificar un poco los planos y hacer los balcones un poco más grandes. Los monoambientes tienen balcones que representan el 27% de la unidad. Entonces la gente puede salir a trabajar ahí o tener muebles dentro del departamento, un escritorio, algo así. Porque pensándolo bien, no se puede poner un ascensor por cada departamento, no se puede aglomerar gente en los amenities, o sea, un poco vidrioso ese tema. Hay que agendar. Bueno, yo creo que si algo nos distingue a nosotros es que tenemos una carga de amenidades arriba del segmento que atendemos. La verdad es que hacemos mucho esfuerzo, ponemos mucha pericia para construir amenidades que realmente lleven estrellas, con un pequeño espacio gourmet también y un baño. Y realmente fue algo muy innovador, fue algo muy bien interpretado por el mercado y con un negocio de renta incluso más interesante que los departamentos, son ¿no? las terrazas para alquilar, o sea, que no pertenecen, esas... Claro, esas... son terrazas que están disponibles para alquiler por día, por noche, para los distintos usuarios o condóminos. Una nueva unidad de negocio, sí. digamos. Sí. Es un tipo desprendimiento. Baulera. Sí, correcto. Es un desprendimiento del tipo de amenidades que nosotros hacemos. Y los desarrolladores inmobiliarios del futuro no solo vamos a vender ladrillos, vamos a vender servicios y cada vez más. Y en este aspecto, el Real Estate as a Service creemos que tiene que estar cada vez más presente si queremos tener retención de inquilinos bajo una modalidad de renta o si realmente pretendemos tener consumidores finales, habitantes, que puedan amplificar la marca y el producto. ¿Tu mercado es de inversores? Mi mercado es de inversores, pero yo a mis inversores les explico que el fin último de nuestra compañía es la usabilidad del producto. Es decir, si bien ellos son inversores, tienen que saber que el producto está concebido para un habitante muy específico, avanza, segmenta mucho los productos. Nosotros, como siempre explicamos, los productos que hacemos no son para todo el mundo. Muchas veces tenemos que perdernos ventas o rechazar ventas porque realmente no es el target del usuario. Pero cuando ese usuario llega, es un usuario que llega franco y que trasciende la discusión de la variable precio. Es decir, no está únicamente atado al precio, sino realmente a lo que significa toda la experiencia del producto. Nosotros, es verdad, yo se darán cuenta que soy argentino, sin embargo, hace muchos años que vivo acá en Asunción, y sí es cierto que en la pandemia mismo se amplificó muchísimo esto. Hemos hecho muchas ventas online, como muchos de los colegas que están presentes, felizmente porque se amplificó muy bien el mercado argentino. Y siempre la pregunta es, ¿cómo se va a responder el alquiler? Y el alquiler para esos inversores es un servicio, en definitiva, ¿no? Entonces, tratamos de explicarle por qué segmentamos como segmentamos y por qué usamos la carga de amenidades que usamos para poder dar una protección frente a la renta. Después sigo con tu relato. Vanessa, contanos vos desde el loteo, tu empresa, ¿cómo reconceptualizó, cómo se están manejando post pandemia? Bueno, la pandemia a todos creo que nos tocó de alguna u otra manera.
Algunos nos golpeó un poco más en un sector, otros en otros. Particularmente, estaba comentando aquí él que la venta se hizo online. Nosotros no pudimos vender online como hubiéramos querido porque el terreno es algo que se compra in situ. De por sí hay normativas legales que te exigen mostrar el producto antes de venderlo. Entonces fue toda una logística realmente de acomodarnos, de adaptarnos a esta nueva forma de ofrecer el producto, ¿verdad? Y realmente nos llevó a tomar nuevos valores humanos, a capacitar también a los recursos humanos en toda esa atención que hay que tener hacia un cliente que está mucho más informado, que también está comparando constantemente los productos con otras empresas, porque nuestro producto al menos es un producto que está en una gama media alta, media baja, depende de la ubicación. Entonces hay mucha cantidad de oferta, hay mucha cantidad también de esta demanda que exige para nosotros una adaptación, sobre todo en la parte de atención a este consumidor, ¿verdad? A este cliente que es exigente, que es informado, que es un cliente que te va preguntando cada vez más. Antes, hace 10 años atrás, ni siquiera te preguntaba si tenía que firmar un contrato, por decirlo algo básico, que normalmente hoy ya estaría como dado por hecho. Que no te preguntes sería lo raro, ¿verdad? Entonces, hoy te preguntan cuántos metros cuadrados, te hacen muchos más cuestionamientos y están más enfocados también a cuál es el proyecto a largo plazo de este lotamiento, ¿verdad? Entonces, te dicen, a ver, ¿qué ventajas yo voy a tener? ¿Dónde va a estar el parque? Justamente es otro elemento que para nosotros es muy importante hoy, que te pregunten, ¿dónde va a estar la plaza? ¿Qué va a aportar, qué van a aportar los inversionistas o el municipio de la ciudad para tener un parquecito donde vayan los niños? ¿Dónde va a estar el colegio? O sea, todas esas cuestiones se tornaron mucho más importantes. Entonces, el enfoque para vender, para toda la comercialización también está para nosotros enfocado en eso, en el mejorar todas estas cuestiones y hacer que el producto no solamente esté más adaptado a esa necesidad del cliente, sino que esa atención también que precisa el cliente sea mucho más profesional, sea mucho más enriquecedora para esa experiencia del cliente que hablaba también él aquí. Y bueno, la parte tecnológica se volvió, no sé, es un elemento imprescindible. Yo le comentaba antes aquí a los compañeros, a los colegas, que antes de la pandemia tener bocas de cobranza electrónicas era una cuestión muy opcional, ¿verdad? O sea, había muchas empresas que, bueno, como las tarifas de repente son un poco altas las que cobran las procesadoras de pagos, entonces era muy opcional. Y nosotros apostamos desde un comienzo a tener la mayor cantidad de bocas de cobranza para justamente ofrecer ese servicio al cliente, esa comodidad, que no solamente están las sucursales en todo el país, sino que también en los diferentes puntos de pagos de bocas de cobranza electrónica estamos también ofreciendo ese servicio al cliente. Y gracias a eso, el golpe de la cobranza no se sintió como otros sí lo sintieron. Y eso fue un aplauso hacia nosotros mismos en ese momento, pero también un reconocimiento a la necesidad que eso tiene que estar mucho más seguro. O sea, hay que apostar a la protección de esos datos, a la protección de esas formas de pago que para el cliente son fundamentales. Entonces, y para obviamente también la empresa que presta el servicio sobre todo, ¿no? Y bueno, entonces todo eso nos llevó a mejorar el producto y a mejorar el servicio al cliente. ¿Qué porcentaje de crecimiento de venta de lotes tuvieron en pandemia y cómo están hoy? ¿Se frenó esa venta? ¿Realmente fue un boom en ese momento y luego ya no, nos dimos cuenta que podemos seguir viviendo en la ciudad y no pasa nada? ¿Cómo lo vivieron? Bueno, ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cómo lo vivieron y cómo lo están viviendo? La verdad es que gracias a que tuvimos una buena oferta de productos que estábamos preparando, porque en este negocio vos vas preparando 2 años antes, 18 meses antes lo que vas a poner también en vitrina, ¿verdad? Entonces, gracias a esa preparación previa, que era algo normal
pero que fue muy oportuna por la calidad de los productos que ofrecimos en pandemia 2020-2021. Tuvimos una tasa importante de incremento de ventas, ¿verdad? A veces cuesta decir vendimos mucho más que antes, pero esa es la realidad que nos tocó. Pero sin embargo también… Perdóname, claro, cuesta por una cuestión de humildad. claro, por una cuestión de humildad, porque la realidad mundial, la realidad nacional fue otra, ¿verdad? No a todos les fue mejor que antes. Y sin embargo, esta pospandemia sí está siendo bastante dura, eso sí, hay que también reconocerlo. Y está costando mucho porque muchos hablaban de repente… La pandemia fue duro porque no había de repente tantos ingresos, pero ahora está costando mucho por el incremento del costo de vida. La gente está priorizando quizás algunas cuestiones más importantes y está costando, pero la apuesta sigue siendo igual o más. O sea, estos son los motivos. El aspiracional de irme afuera sigue. ¿Lo Sí. percibís? Sigue. Sí, eso continúa. Eso continúa. La gente quiere seguir comprando y también quiere esos productos que estén más adaptados a esas necesidades. Quiere tener esa disponibilidad de todos los demás recursos que estén a su alrededor, ¿verdad? Y eso es lo que de repente también nos cuesta mucho porque tenemos que trabajar en consonancia con la parte pública, ¿verdad? Entonces, todas esas cuestiones que de repente no cumplen la función pública, tenemos que a remangarnos y ponernos nosotros, los inversionistas, nosotros, y hacer que eso sea una realidad para que ese cliente tenga esos beneficios y nosotros podamos realmente tener un producto 100% de calidad. Mira, aprovecho, voy a destacar algo que dijiste que me encantó, ¿no? Que ahora el comprador pregunta por la plaza, el tamaño de la plaza, cómo se involucra, cómo nos adueñamos, ¿no? de estos espacios que por ahí antes ni te preguntaban. No, o sea, no se veían el preguntaban. master plan, este es mi lote, bueno, la plaza queda ahí. Y ahora, ¿no? Ya con un poquito de exigencia, qué tamaño tiene mi plaza, qué juegos va a tener, ¿no? ¿A cuántos metros me queda? ¿Cuántas cuadras? Está la información como que más, tiene que estar más al público eso y te lo piden. Sí, ya los espacios públicos también nos pertenecen. No en vano dejé a Luca para el final. ¿Por qué lo dejé para el final de esta pregunta y esta charla? Porque Luca ni siquiera es millennials, Luca es centennials. Entonces, con Lucas no podemos hablar de qué hiciste antes de, porque encima se recibió, si no me equivoco, te recibiste en pandemia, ¿no? Sí. Entonces, para Lucas no hay un pasado, hay un presente y hay un futuro. ¿Cómo es el presente de un desarrollador tan joven? ¿Cuáles son los objetivos y hacia dónde vas? ¿Cuál es tu mirada? Bueno, Mali, yo voy a hablar un poco de la mirada más arquitectónica, ¿verdad? Y también cómo esta pandemia y cómo insertarse en un mercado tan difícil y tan chico como es Paraguay, donde hay muchos profesionales muy exitosos y muchas empresas grandes, es importante el relacionamiento interdisciplinario, ¿verdad? Tanto con ingenieros, con desarrolladores como lo son Walter Rousseau, que es mi socio en Rooms, y el ingeniero Diego Guinzo y otros clientes que también tenemos que son desarrolladores, y cómo tratar de llevar las ideas más allá de lo convencional. O sea, hoy en Paraguay no podemos estar hablando de construir con materiales que ya están desfasados para nuestro clima y con cosas que ya nos sirven para hoy en día, ¿verdad? Nosotros desde nuestra visión como firma de arquitectura e ingeniería vemos de customizar las casas y tratar de realizar proyectos más adecuados a nuestro clima, ¿verdad? Por ejemplo, estuvimos haciendo un proyecto con tierra vertida, estamos generando nuevos procesos y nuevas introducciones para que realmente ese desarrollo se pueda dar de la mejor manera para el cliente también, ¿verdad? Y otra cosa que yo creo que es súper importante para el desarrollo de hoy en día y la manera en que se tiene que vender el mercado es tratar de incorporar la mayor tecnología, como dijo Vane, ¿verdad? Y también desde un punto arquitectónico, ¿verdad? Hablando de nuevos programas, nuevos procesos, cómo también saber la información del cliente que queremos llegar, cómo sabemos cuáles son los gustos de esas personas. Y no solamente algo que es repetitivo o, por ejemplo, un conjunto de casas que todas son iguales. Eso hoy, y yo creo que en el futuro, o sea, ya está pasando hoy,
va a cambiar totalmente. Tenemos que customizar masivamente el diseño en el desarrollo. Y creo que ese es un proceso en el cual los jóvenes arquitectos de hoy y los jóvenes desarrolladores tenemos que estar en ese proceso, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero con customizar el diseño masivo? Prefabricar las piezas, ver qué podemos cambiar en la fachada, ver cómo podemos incorporar nuevos materiales, cuáles son nuestros parámetros que hoy nos va a llevar a ese desarrollo y a esa venta objetiva que tenemos con el cliente, ¿verdad? Y bueno, también es muy importante mencionar el proceso que hoy Paraguay también está cambiando, ¿verdad? El mercado hoy está en los jóvenes y en la clase media, ¿verdad? Esa clase media que mucho tiempo no tuvo acceso a la vivienda, es esos jóvenes que hoy no saben cómo van a comprar una casa, cómo van a hacer para acceder a un departamento. Bueno, nosotros, los jóvenes y las nuevas empresas emergentes que están surgiendo en el mercado local, tenemos que enfocarnos en esa gente, porque ese es el mercado del futuro y es el mercado que hay que suplir, ¿verdad? Hay que democratizar el desarrollo, hay que democratizar la arquitectura, hay que ver de cómo llegar a esa gente y cómo esos procesos tecnológicos como lo son los nuevos software, ¿verdad? El diseño paramétrico, nuevos materiales, tierra vertida, ladrillos PET, que son ladrillos de plástico, pueden llegar a abaratar nuestros productos para llegar a esa gente. Gracias. ¿Hoy cómo estás construyendo? Hoy nosotros tomamos todavía sistemas tradicionales, pero estamos incursionando en lo que es la tierra vertida y también queremos incorporar nuevos modelos de prefabricación en nuestras obras. Por ejemplo, las vías que estamos utilizando hoy en día en las casas que estamos haciendo son vías que prefabricamos, ya no son vigas de madera, porque justamente la madera es algo que tenemos que ver cómo incorporar de nuevo a la arquitectura, pero ver cómo esas piezas nos hacen más eficientes y más asequibles a nuestro público, ¿verdad? Y también desde mi punto arquitectónico, ¿verdad? Yo estoy diseñando con nuevos programas como lo son Rhino, Grasshopper, que me permiten de repente formular piezas más baratas para las construcciones y más rápidas de prefabricar, ¿verdad?